Radio Educación Responsiva. A continuación, por Radio Educación Responsiva, Ideas Digitales, un programa de Alfredo Villar para generar ideas y aumentar nuestra creatividad en línea. Ya estamos aquí de regreso después de un álgido debate sobre el tema de Cataluña y ahora hablando aquí sobre los desgraciados bancos españoles que han invadido este país y que parece que no dan el servicio que prometen ni nada. Pero bueno, este es Ideas Digitales, estamos en Educación Responsiva, perdón, y vamos al aire hoy con el tema la inclusión de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación, según lo que dice la UNICEF. Es un tema muy bonito, muy interesante, cómo está cambiando la educación, y vamos a ver qué es lo que nos dicen estas hermosas personitas de la UNICEF, que como saben ustedes es una organización allegada a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y que vela por los intereses de los menores y de la educación en todo el mundo. Bien, la integración de las TICs, de las tecnologías de la información, en el sistema educativo no es un fenómeno nuevo, pero también se ha registrado un intenso debate acerca de la envergadura y el impacto que su utilización provoca en los procesos masivos de socialización de las nuevas generaciones. Por ahí hay varios que se quejan y dicen, es que ahora las nuevas generaciones están todo el tiempo con el celular. Pero se les olvida que esas mismas generaciones que hoy critican antes estuvieron metidas en lo que fue la televisión, el periódico y el radio en sus propios momentos. Entonces, todas las generaciones que han estado en contacto con las tecnologías han estado metidos en eso o en otro de los temas. Muchos ahora dicen que los niños ya no salen a jugar fútbol como antes, pero esos mismos que dicen que ya no salen a jugar como antes son los que se quejaban de que esos niños se la pasaban jugando fútbol. Entonces, nunca está de acuerdo la gente con este tipo de socialización, porque no es la socialización con la que ellos crecieron y por tanto lo ven mal o no de su agrado. Hablar hoy de tecnologías nos lleva inexorablemente a pensar en las computadoras, por supuesto, y en Internet, y también en una amplia nueva generación de dispositivos móviles y de aplicaciones que funcionan en red, planteando nuevos escenarios. Pero no debemos olvidar que a lo largo de los últimos 50 años también se han intentado introducir en las aulas muy diversas tecnologías, pasando desde cuando se organizó la escuela y la enseñanza en salones de clase, cuando se empezó a utilizar el pizarrón, y se fue una introducción de la tecnología a la educación, porque ya teníamos una nueva forma, ya no eran aquellas charlas que daba Platón a sus discípulos, ya no eran los dictados de los escribás, ya era una nueva forma de organización de la escuela. Esta organización tiene mucho tiempo ya que se da en los salones de clase, que se da a través del pizarrón, y ahora empiezan otros intentos. Vemos también por ahí que tuvimos el asunto de la telesecundaria, que fracasó rotundamente cuando todo el mundo dijo es que la televisión emboba a las personas y por lo tanto necesitamos dar la educación a través de la televisión, y metieron lo que fue la telesecundaria, lo que terminó en un fracaso más de estos intentos de modernizar la educación. Luego tuvimos dentro de los salones de clases el proyector de las diapositivas, el retroproyector o las presentaciones audiovisuales, entre otras, como se da el día de hoy. La tarea docente siempre ha estado asociada al empleo de tecnologías para enseñar y aprender desde los inicios de la escolarización. Buena parte de ellas ha permanecido prácticamente estable de hace siglos. Lo mencioné en el párrafo anterior, como es el aula, el salón, la pizarra, el cuaderno, el libro, el lápiz y todas esas tecnologías educativas que fueron parte de un modelo, y parte sustancial de este modelo de educación es que escolarizada, que ha sido hegemónico durante los últimos años
y son útiles porque resultan funcionales a los modos de concebir y producir y reproducir los modelos de educación que se tienen hasta ahora. Sin embargo, con la entrada de estas tecnologías de la información, pues ha venido a cambiar el paradigma, ha venido a cambiar la forma en que se visualiza este propio proceso de educación. Y así la escuela misma puede y debe entenderse como una tecnología más. Entonces, yo quiero preguntarles por qué los docentes incorporan de tan poco en poco las tecnologías de la información y de la comunicación a las prácticas del aula, precisamente porque están basados en un modelo educativo anterior a estas tecnologías. Y ahora que viene uno de los ídolos de los productores de esta estación, Aurelio Nuño, a decirnos que tiene un modelo educativo tan padre y generoso y todo, vemos que empiezan a querer meter estas tecnologías de la información, pero han habido intentos previos y en toda Latinoamérica donde se han reconocido estos fracasos, y estos fracasos son no nada más porque no se emplean las tecnologías de manera adecuada, sino porque queremos que se sigan haciendo las mismas tareas, los mismos trabajos con esta tecnología. Queremos que las personas sigan utilizando los mismos modelos de búsqueda de redacción y todo a través de... sí parece que Nuño no es tan querido después de todo, pero necesitamos entender esto de que las tecnologías deben revolucionar la manera en que estamos solicitando los trabajos de los estudiantes, la manera en que les estamos pidiendo que busquen información y para qué. Es probable que la escuela deba entender que se requieren nuevos modelos de educación para que el docente pueda incorporar las tecnologías, no solo para realizar con mayor eficiencia las tareas habituales, como lo vengo diciendo, sino para llevar a cabo procesos nuevos, innovadores, que permitan explorar otras formas de pensar y hacer educación. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de platicar con directores a través de una conferencia en línea que ustedes pueden solicitar a la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, donde platicamos precisamente de estos encuadres de pensamiento y esta búsqueda de soluciones. Si mantenemos los mismos procesos, si mantenemos las mismas acciones, pues vamos a encontrar los mismos resultados. Esto en un claro detrimento de posibles soluciones que mejoren nuestro nivel de vida y el nivel de vida de los estudiantes. Esto es muy importante porque de nada nos sirve tener el mejor marco legal si no podemos plasmarlo en una mejora en la calidad de vida de las personas. Así pues, el conocimiento tecnológico es una condición necesaria para avanzar en la integración de las tecnologías, pero no resulta suficiente para innovar. Es decir, si un profesor sabe cómo utilizar un teléfono celular y sabe cómo utilizar las redes sociales y sabe cómo utilizar las computadoras o las tabletas electrónicas, no va a ser suficiente para que haya una innovación educativa. ¿Por qué? Porque si las quiere utilizar como utilizaba las tecnologías anteriores, va a encontrarse con procesos absurdos que no van a mejorar en nada la calidad. Por ejemplo, si ustedes pretenden utilizar su computadora únicamente como utilizaban su máquina de escribir, pues entonces están desperdiciando el 99.9% de las posibilidades que esta tecnología les brinda para trabajar, para aprender y para hacer las cosas. Entonces, ¿qué deben hacer? Innovar, cambiar la manera en que perciben la realidad y la educación. Esto no quiere decir que se me vayan a ir a las drogas, mucho ojo. Los docentes requieren hoy conocimientos pedagógicos sobre el uso de las TICs. Es decir, necesitamos crear una pedagogía basada en las tecnologías de la información. ¿A qué se refiere? A aplicarlas en una nueva manera de enseñar. Por ejemplo, cuando tuvimos la irrupción del pizarrón en los salones de clases, eso nos permitió abrirle la mente al estudiante porque ahí le podíamos explicar, le podíamos escribir y él podía visualizar lo que nosotros le estábamos diciendo y tuvimos que cambiar la pedagogía.
Ahora es exactamente lo mismo. ¿Cómo le vamos a hacer para aprovechar todas estas tecnologías de la información, todas estas redes sociales, para poder entregarle al alumno una comunicación, una educación de manera integral y que facilite su comprensión y su aplicación sobre todo? En la actualidad, las TIC representan una fuente de influencia y generación de modelos, patrones sociales y valores que nos hacen necesariamente repensar los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza. Y es en ese contexto que nos preguntamos, ¿qué deben aprender y cómo deberían aprender los futuros docentes? ¿Por qué? Porque en base a lo que determinemos que deben aprender los docentes, es lo que van a enseñar y cómo lo van a enseñar. Y así los alumnos van a contar con un método de aprendizaje mucho más dinámico, mucho más sencillo y acorde a las necesidades de la sociedad que están viviendo y en la que tienen que participar. ¿Cómo diseñar e implementar la formación inicial y continua del docente en el contexto de la sociedad de la información, del conocimiento y de las tecnologías? Bueno, pues nos referimos, por tanto, a esos conocimientos que la formación considera básicos para aprender a enseñar, y también a cómo se representa, cómo se comunica y cómo se construye ese mismo conocimiento. En el caso de México, ya se han integrado explícitamente la inclusión de las tecnologías en diferentes programas de mejoramiento de la formación docente. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 de la SEP impulsa el uso didáctico de las tecnologías de la información y de la comunicación y el desarrollo de estándares y competencias, entendidas como habilidades, en la formación continua de los docentes. Se plantea como objetivo el diseño de un modelo de uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que incluya estándares, conectividad y definición de competencias a alcanzar. Como apoyo a la educación, señalando que deberá considerar contenidos, infraestructura, capacitación y herramientas de administración. Ahora bien, la UNESCO ha establecido estándares sobre las competencias de las TIC, de las tecnologías de la información, de los docentes, procurando que esto mejore el ejercicio profesional de los maestros y profesores en todas las áreas de su labor y sobre todo mediante la articulación de las habilidades en las tecnologías con la pedagogía, el programa de estudios y la organización escolar. Esto nos lleva a plantearnos si el modelo educativo que nosotros hoy manejamos en nuestra escuela es el adecuado para poder incorporar tecnologías de la información. Recuerden ustedes que hubo un momento donde todo el mundo se vanagloriaba porque decían que con la computadora, con el ingreso de la computadora en las escuelas, se iban a lograr grandes beneficios para que los alumnos aprendieran, porque ya los propios alumnos, que eran muy fácil de distraerse, iban a poder concentrarse, iban a tener esa motivación al manejar la computadora, al manejar el internet. ¿Qué fue lo que sucedió? Absolutamente nada, no hubo ningún cambio benéfico, porque lo que pasa es que no hay una metodología para poder aprender. Hoy la educación informal en internet se basa en las redes sociales, en lo que la gente está comunicándose uno a otro, pero no hay esa responsabilidad en la información, no hay esa guía, y esto lo vemos día a día en el manejo de las propias redes sociales. Si no es una pedagogía basada en la utilización de estas tecnologías, de nada va a servir que nosotros las estemos implementando, ya sea en casa o ya sea a través de la propia escuela. De nada te sirve contar con tablets en el salón de clases y que busquen información si lo que vas a hacer es que al final esa información la tienes que utilizar en tu cuaderno de texto y presentar tus exámenes de la misma manera. Ojo, hay que empezar a modelar, hay que empezar a crear estas pedagogías. Los maestros tienen que empezar a entender y a crear sus propios métodos de enseñanza.
Me voy a una pausa rápidamente, regreso. Después de esta pausa donde nos enteramos que el presidente Peña tiene al parecer un pincel, vamos a seguir con este tema de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de las aulas, de los planes y programas de estudio, donde vemos una clara deficiencia por parte de las autoridades, pero también de los directores de escuela y maestros que no han sabido incorporar estas tecnologías. Y bueno, estos avances de las tecnologías y las nuevas exigencias para los educadores, hay 5 propuestas por parte de las NETs para manejar estas tecnologías y conseguir resultados óptimos dentro de la educación de sus alumnos. La primera es facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad del estudiante. 2. Diseñar y desarrollar vivencias y evaluaciones de aprendizaje en la era digital. 3. Modelar el trabajo y el aprendizaje de la era digital. 4. Promover y modelar el trabajo y promover y modelar la ciudadanía y la responsabilidad digital. Fomentar el crecimiento del liderazgo profesional. Esto es con la meta de alcanzar el derecho a una educación de calidad para todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes, lo cual constituye un desafío crucial. La educación tiene implicancias directas con la posibilidad de ejercer otros derechos. Es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque es la base para obtener, por ejemplo, una calidad de vida adecuada, para obtener un trabajo digno, para obtener el derecho a la vivienda y a un bienestar de vida. Porque si tú no tienes esa educación, si no sabes de qué se trata la legislación o de qué se trata tu derecho a una calidad de vida, simplemente no lo vas a poder tener. Esto es por lo cual el derecho a la educación es un derecho fundamental del cual se pueden desprender muchos de los derechos humanos que están consagrados en las diversas constituciones. De tal suerte que esto va a imprimir sus efectos, la educación va a imprimir sus efectos en la pobreza y en la meta de desarrollo con justicia social que cada país quiere alcanzar, que cada individuo necesita revisar y alcanzar, y es lo que está buscando. Esto va a demandar nuevas respuestas, ya las está demandando las respuestas de políticas públicas, no solo derivadas del sector educativo, sino también esfuerzos de articulación y alianzas de los distintos sectores del propio Estado en sus ámbitos de intervención, de las organizaciones sociales, de la academia y también del sector privado, que debe aportar más sustantivamente a este campo, fundamentalmente en los vínculos entre adolescentes, educación, formación para el trabajo y nuevas tecnologías. Porque esto es sumamente importante, el que los empresarios, en que la educación cobre un giro, y yo he planteado en diversos foros, en no pocas ocasiones, que la educación, lejos de tener uno que pagar algo por la educación, se nos debería pagar por educarnos, pero pagar por educarnos haciendo. Yo tenía, por ejemplo, un restaurante donde llegaban muchos chavos a trabajar conmigo, a solicitarme trabajos de mesero, y te lo digo honestamente, esas personas ni siquiera sabían tomar una escoba y barrer, mucho menos sabían utilizar una máquina vaporera para hacer capuchinos, y fueron aprendieron a barrer, aprendieron a hacer capuchinos, muchos de ellos aprendieron a guisar, a hacer platillos de diversa índole y grados de dificultad. Uno de ellos me da mucho contento personal y orgullo. Se hizo chef cuando él no supo en un momento dado hacia qué profesión inclinarse. El estar conmigo en ese restaurante hizo que él decidiera en un momento dado convertirse en chef, y ha tenido desde entonces, desde que estudió esa carrera para chef, ha tenido una carrera muy lucrativa que lo ha llevado a vivir y a poner su propio restaurante en el estado de Quintana Roo. Así que eso es lo que se tiene que hacer en las vocaciones.
ayudar a despertar ese cariño, a despertar esas habilidades dentro de los estudiantes, y cada uno de ellos que tocó este restaurante donde estaba yo, que tocó la puerta, fue recibido, fue instruido y además recibió un salario por estar trabajando y por estar aprendiendo estas habilidades. Ese proyecto, ese programa que estoy planteando yo, es lo que se tiene que traspasar a las escuelas hoy en día para que puedan los alumnos aprender a trabajar desde muy temprana edad. O si se le ve algún problema, pudiera ser que desde la universidad, ¿no? Tenemos por ahí las famosas prácticas escolares o el servicio social, donde tú prestas y brindas tu trabajo para que adquieras un poco de experiencia y para que le des un poco a tu sociedad. Eso es lo que es el servicio social, pero debe de ser al revés. Te vamos a pagar para que aprendas a hacer esto, para que después tú lo puedas hacer por tu parte o para que sigas en nuestra empresa, pero nos des resultados óptimos y ganes tú y gane yo. Esto es lo que se debe de plantear con este tema de las nuevas tecnologías de la información, y es muy noble el hacerlo de esta manera. ¿Cómo han transformado las TIC en las escuelas? Bueno, pues vamos a platicar de esos días entusiastas donde las computadoras e internet prometían transformar a las escuelas, prometían transformar la educación y resolver los problemas de inequidad, de motivación de alumnos, de que iban a abrir un amplio espectro de nuevos trabajos. Y hoy, a principios del siglo XXI, en los primeros, pues ya no son tan primeros, pero ya son 17 años de este siglo XXI, fíjate, qué rápido se nos ha ido esto. Muchos de los problemas de la escolaridad siguen todavía sin resolverse, muy lejos de siquiera un entendimiento y una apreciación correcta por parte de las autoridades. Pero, ¿qué pasó con la tecnología? La tecnología de la computación, la tecnología informática, ha traído muchos nuevos problemas, y lo que es peor, ha hecho que estos problemas se hayan difundido de manera tal que muchos de ellos se han convertido en verdades, y estas verdades están dañando a la población, están dañando a las personas que siguen creyendo en ellas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la tecnología empezaba a irrumpir en México, se hablaba de que los hornos de microondas generaban una radiación en la comida mortal. Y tiempo después vinieron los estudios de los propios científicos que dijeron, no, la televisión te manda más radiación, el sol te da más radiación que lo que te da el propio horno de microondas. Entonces, ni se asusten ni le hagan al cuento. Este tipo de cuestiones son lo que hace que la ignorancia persista y que los planes y proyectos de estudio no puedan basarse en estas nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, por definición, crean posibilidades nuevas e imprevisibles. Es imposible prever todos sus efectos de antemano. Su potencial y su peligrosidad aparecen con claridad solo después de que su uso se ha difundido y muchas veces de habernos vuelto dependientes de ellas. Por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares. Hemos visto que han causado muchos accidentes porque la gente decide ir manejando con este teléfono, viéndolo, y entonces se distraen de tal manera que no pueden frenar a tiempo, que se les mete un carro, que ya atropellaron a fulanito o a fulanita, y esto nos lleva a problemas que no habíamos contemplado. La dependencia también, las afectaciones que tiene en nuestra memoria, porque ya tenemos guardadas muchos teléfonos, muchas agendas dentro de estos dispositivos, y ya no recordamos ni nuestro propio número de teléfono, y solemos hacer nuestro chistecito de, ves que yo no me hablo. No, lo que pasa que ya no tienes esa necesidad de memorizar, porque tienes en este aparatito a la mano que siempre traes contigo todos esos datos que necesitas. Lo mismo empieza a suceder con el tema de la educación, porque buscas la información
desde tu teléfono. Ya no necesitas una computadora, ya no necesitas una biblioteca. Ya todo está en internet y todo lo puedes ir localizando, todos los datos en tu teléfono. Esto ya es muy importante porque ya debemos entender que la tecnología no solamente es una máquina o un objeto en sí mismo, es siempre el objeto y cómo se utiliza, el fin que se le da. Te pongo un ejemplo, un zapato puede ser un martillo, en tanto alguien lo utilice con ese fin. Y entonces, depende de tu objetivo, del fin con el que quieras utilizar esa tecnología, va a hacer que esa tecnología sea buena o sea mala para el resultado que tú buscas. Un zapato, ya lo vimos con el presidente George Walker Bush, pues puede ser también un arma. Ya vimos que se lo aventaron a la cabezota, tristemente no le pegaron, pero es un arma. Y esta capacidad creativa en el uso de las tecnologías es parte de su encanto, parte de su poder. Y por definición, estos usos inesperados pues no pueden plantearse, porque por eso son inesperados. Si los esperáramos, sí podrían plantearse. Y es ahí donde muchas personas, como yo, ya estamos acostumbrados a guardar estos números de teléfono en nuestro celular. Ya no te preocupas por aprendértelo, ya no te preocupas por sabértelo. Ya sabes dónde lo puedes buscar y encontrar de manera rápida. Pero no solamente números de teléfonos, cumpleaños, citas, recetas, asistentes electrónicos que de manera similar amplían nuestra memoria más allá de lo que está en nuestra cabeza. Pero son también en cierto sentido, parte de nuestra memoria. Fíjate nada más qué padre pregunta. ¿La memoria del teléfono es parte de tu memoria? ¿Sí o no? Porque tú puedes decir, no, porque está fuera de mí y es aquí, pero la usas para recabar tus datos, no los datos de otra persona. Los datos que tú tienes aquí están ahí. Y es como si fueras hacia tu cerebro. Ese es lo padre de las tecnologías. ¿Es parte de tu memoria o no es? ¿Amplían tu memoria o no? Porque están más allá de tu cabeza. Pero imagínate una computadora. Tiene la memoria ya saturada, pero tú puedes utilizar un disco duro externo o una USB. ¿Es parte de la memoria de la computadora? Es parte de la memoria que estás consultando con la computadora. Entonces, desde mi propia perspectiva, creo que sí es parte de esa memoria y creo que sí es fundamental en la tecnología. Ahora bien, son también en cierto sentido parte de nuestra memoria. Porque si ustedes preguntan la fecha de un hito histórico importante y yo estoy justo trabajando con la computadora, puedo buscarlo con la misma rapidez o mayor que lo que tardaría en recordarlo y con mayor exactitud. Y eso siempre que lo hubiera sabido antes, por supuesto. Si no lo sé, pues me lo da pero de inmediato. Mi computadora me vuelve más inteligente, ella es parte de mi inteligencia. Siempre se ha dicho que la sociedad te puede volver más inteligente, que el conocimiento de la sociedad te puede aportar a ti beneficios. ¿Lo mismo sucede con el Internet o es algo diferente porque es una máquina, porque es una tecnología? ¿Qué piensas? Platícanoslo en nuestras redes sociales y vas a ver que es un debate mucho más interesante de lo que te planteo en este momento, porque si bien parece sencilla la respuesta, no lo es tanto cuando nosotros vemos estos márgenes que se reducen. Me voy a una pequeña pausa, no sin antes darte las redes sociales. Nos encuentras en www.educacionresponsiva.com. El email de contacto es contacto@educacionresponsiva.com. Y nos encuentras en la página de Facebook que tenemos de Educación Responsiva. En Twitter nos encuentras como @e_responsiva y @ideasdigmx es la cuenta de este programa. Háblanos, platica con nosotros o ve las repeticiones en YouTube, ahí hay varios de nuestros programas y podrás darte cuenta de cómo la tecnología está apoyando este proyecto educativo que se llama Radio Educación Responsiva. Gracias y regreso en un momento. ¿Qué tal, amigos? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A qué acuerdo se llegó en las redes sociales?
si es una ampliación de mi inteligencia, si es una ampliación de mi memoria de la tecnología o no. Platíquenlo con nosotros, ya le dimos las redes sociales. Y bueno, yo creo que es preciso que las escuelas y los docentes en las escuelas no consideren que son las únicas e incluso tampoco las primeras fuentes del conocimiento actual. Para la mayoría de sus alumnos y especialmente para alumnos de cierta edad, ya tenemos el Internet como una fuente primaria, no única, pero sí primaria, de información. Entonces, más bien la escuela debe pensar o plantearse como un centro de distribución de este conocimiento, quizá en un lugar que coordine y sintetiza diferentes recursos de aprendizaje, como puede ser el Internet y las redes sociales. ¿Cómo aprenden los jóvenes a navegar en esos océanos de información? Esto es parte de lo que debe enseñarse en las escuelas. ¿Cómo aprenden a discriminar mejor entre información valiosa, rumores o mitos? ¿Qué rol puede jugar la escuela como ecualizadora entre estudiantes que tienen semejante espectro y cantidad de oportunidades de información fuera de nuestra escuela, ya sea por su situación familiar o geográfica, y estudiantes que tienen mucho menos oportunidades? Esto es parte de lo que las escuelas inclusivas que nos dice Aurelio están buscando. Pero este cambio de pensamiento significa que los límites deben ser franqueados en ambas direcciones. No significa solamente que hay que darles otra clase de tarea a las personas, a los chicos, para que sigan a la casa. También significa que hay que llevar otro tipo de actividades a la casa para hacer estas tareas. Pero en la clase, dentro de la escuela, también debe haber actividades distintas que involucren otras herramientas de aprendizaje y recursos que hasta ahora no han sido vistos por las escuelas típicas o comunes. El 40% de lo que aprendan en clase va a estar obsoleto al final de sus carreras profesionales. Es decir, cuando empiezas la universidad y al salir, el 40% de esos conocimientos ya no le van a funcionar de nada. Esto lo vemos, por ejemplo, en un caso muy práctico en las escuelas de derecho, porque si te tardas 3 años en aprenderte una metodología, una ley, en esos 3 años ya van a haber habido, perdón por el uso de la palabra, pero van a haber habido 3 modificaciones a la ley seguramente. Es por eso que vemos que existen las distintas leyes y agendas de cada año, agenda fiscal 2014, 2015, 2016, 2017, y va a haber la 2018 porque siempre hay esas adecuaciones en estos temas. Entonces, imagínate que nada más el 40% de lo que el alumno está aprendiendo, cuando salgan ya no le va a servir de nada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Empezar a explicarle por dónde van a venir los cambios para que pueda anticiparse y pueda plantear las diversas situaciones, las diversas soluciones en ese camino y en ese sentido. Entonces, surge la pregunta, ¿cuáles deberían ser los objetivos de cada materia? No puede consistir solamente en cubrir contenidos que tienen tan corta vida, por supuesto. Todos conocemos las estadísticas acerca de cuántas veces se espera que una persona cambie de trabajo e incluso cambie de profesión. Aún con una carrera terminada, la capacitación permanente y el desarrollo profesional se han transformado en una expectativa, ya no en una opción, y por ello las escuelas, incluso las universidades que fueron creadas en la época en que un periodo dado de estudios y luego un diploma o un certificado al finalizar, podían dar cuenta de que uno estaba preparado para un trabajo o profesión para el resto de su carrera o de su vida. Hoy ya no es así. Las universidades estaban en el negocio de otorgar credenciales y certificar esas calificaciones, que no los conocimientos, y por eso estos días están terminando para siempre. Hoy necesitamos replantear la educación como un proceso continuo y en permanente cambio. Sin duda alguna,
tenemos que comprender que las tecnologías de la información aportan medios para la integración actual y continua entre los alumnos, los espacios de trabajo y ahora las escuelas. Esto significa que no solo los estudiantes pueden permanecer en contacto con sus docentes a lo largo de su vida, no solamente durante su vida académica, sino después de haberse graduado. Y estos estudiantes representan un recurso muy importante para la escuela, porque ¿cómo la escuela va a poder aprovechar los conocimientos y la experiencia de ellos a favor del aprendizaje de los alumnos que están en este momento? Es decir, ¿cómo la expertise, la experiencia que han adquirido los exalumnos pueden transmitírsela a los alumnos que se encuentran en este momento en las aulas de nuestra escuela? Esto es algo que tienen que pensar, que tienen que replantearse. Y entonces, como escuela, tienes que darte cuenta de que hay nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Estos nuevos riesgos y promesas emergentes necesitan cambiar, y el mayor obstáculo a todo esto es la propia resistencia a renunciar a las costumbres conocidas, a los encuadres de pensamiento que nos hacen estar cómodos en nuestra propia zona de confort. Debemos cambiar los hábitos prohibicionistas. Recuerdo yo, y no me dejarán mentir aquí mis productores, que a ellos también les sucedió cuando surgieron las calculadoras de bolsillo y nosotros estábamos estudiando en los salones de matemáticas. El profesor no te permitía sacar una calculadora para utilizarla, y era una tecnología que te resolvía el problema de una manera instantánea y que te hacía mucho más productivo si te hubieras enfocado, por supuesto, a cambiar la manera de trabajar. Y sin embargo, poco a poco se tuvieron que ir adaptando y aceptando estas tecnologías de la calculadora para poder hacer las operaciones aritméticas. Y yo me pregunto, eso ya no me tocó porque no soy tan viejo, pero seguramente aquí mis productores, que son de mayor edad que yo, y así sus canas lo representan, darán fiel testimonio de cuando se utilizaba el ábaco. El ábaco fue una tecnología que se presentó para las matemáticas y para poder llevar cuentas de las diversas actividades, de las operaciones aritméticas. Y tampoco se permitió en su momento, o sí se permitió, ya nos contarán ellos después sobre este tema, pero la tecnología siempre ha permitido que la educación avance, que la educación sea más sencilla. Por tanto, debemos aprovechar todo esto. Lo que tenemos que hacer en las escuelas es, en un momento dado, darnos cuenta de que se necesitan las tecnologías, pero se necesitan aplicar con una nueva metodología, con una nueva línea de acción. Hoy platicaba también con el con el presidente fundador de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana, y sostuvimos un debate muy corto, a ver qué les parece a ustedes, donde dice él que se tienen que aprovechar estas tecnologías porque ya se están dando los diversos cambios en diversas áreas. Y yo le planteaba que no todas las áreas pueden ocupar estas tecnologías, porque hay unas que sí se requiere la educación física, no se puede hacer todo a través de internet. Y le planteaba yo la idea de que la medicina pues es una de estas disciplinas que no todo puede ser a través de la tecnología, a través de lo digital, porque un doctor necesita aprender a operar, debe aprender a poder extirpar el vaso o extirpar ¿cómo se llama el apéndice, la pituitaria? Esa no se extirpa, ¿verdad? No, ¿ves por qué necesita el doctor saber todo esto? A lo que voy es que necesita abrir un cadáver para poder experimentar, y a la hora que tenga que hacerlo en una persona viva, pues no haya esa inexperiencia. Pero me decía algo el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, y va a sonar a cebollazo, y probablemente lo sea, pero él tiene una visión muy adelantada de todas las cosas. Y me decía, bueno, ¿y qué pasa con la robótica?
¿por qué no un cirujano que se encuentra de vacaciones en Cancún y le llega el paciente con una peritonitis al borde de que se le reviente ya el apéndice y le dice que solamente confía en ese doctor? Lo preparan en el quirófano, lo ponen y a través de la robótica lo puedan operar. Esto todavía, por supuesto, no es una realidad, pero puede llegar a suceder. Hoy vemos ya que las impresoras 3D están creando prótesis para a esas personas que les hace falta un miembro, entendido como un miembro del cuerpo, no me lo tomen a mal, y ya están construyendo estas prótesis a la medida exacta que necesita esta persona y con un costo mucho menor. Ya hay estos avances tecnológicos, ya se requieren nuevos entrenamientos, ya se requieren nuevas habilidades y nuevos conocimientos para esta finalidad. La tecnología siempre va a ser disruptiva, siempre va a cambiar los procesos, pero me parece que si le damos la oportunidad y le damos un buen manejo, puede mejorar la calidad de vida, la calidad de enseñanza y la calidad de aprendizaje de las personas. No nos va a hacer más inteligentes el tener la tecnología, sino el saber utilizarla para conseguir los fines que nosotros tenemos. Les agradezco muchísimo. Esto fue Ideas Digitales y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Les recuerdo que a continuación se quedan con Carlos Villar en México Ignorante. Hoy van a tratar el artículo 9 y el 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me voy y mañana regreso yo con Histeria Mexicana, o es Histeria Digital. Les agradezco muchísimo y hasta pronto.